¿Por qué nos sentimos desorientados o en muchos casos repletos de dudas que nos hacen replantearnos nuestras acciones en el día a día? Cuando solemos observar a nuestros alrededores, solemos notar que la mayoría suelen hacer cosas obligados por un factor externo. Llámese dinero, llámese lo que quiere mi familia, llámese lo que quieren los demás, llámese lo que creo de mí mismo, lo cual también está condicionado por un factor externo. Todo pareciera girar en torno a dedicarnos o trabajar de algo que carece totalmente de sentido y vernos influenciados a integrarnos al consumismo, comprar cosas que sirvan como un medio para satisfacer ese vacío, ese sentimiento de que algo falta, el cual nos produce justamente no tener un sentido establecido. Pero, ¿por qué ocurre esto? Aquí es donde debemos de introducirnos al tema principal de este video, que es el propósito, es el sentido, el significado de vivir, o en la mayoría de los casos, la ausencia de todos estos. ¿Qué es lo que pone a un ser humano en marcha? ¿Qué es lo que lo mantiene, mejor dicho, en marcha? ¿Qué es lo que lo impulsa a levantarse cada día? El psiquiatra Viktor Frankl, del cual vamos a hablar brevemente, decía que no es el éxito, no es el placer, tampoco es el poder lo que impulsa a una persona a querer vivir, sino que es encontrar algo, encontrar un sentido, una razón, un propósito por el cual vivir e incluso por el cual morir. Brian Tracy decía que nuestro verdadero propósito de la vida es encontrar una misión, es encontrar en qué somos buenos, es poder impulsar nuestro potencial para poder determinar nuestra misión en la vida. Que nadie viene a este mundo sin una razón o porque sí. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un motivo, una razón, un significado de vivir. Y tu propósito, primero, es hallarlo, es construirlo. Aquí en esta última frase quisiera resaltar un poco lo que personalmente creo que se trata realmente el sentido, que más bien que un hallazgo es una construcción, porque no vamos a poder realmente determinar un propósito o un sentido si previamente no nos hemos puesto a construirlo. ¿A qué me refiero con esto? A que perdón, si no nos formamos, si no indagamos, si no experimentamos actividades nuevas, entornos diferentes, si siempre estamos frecuentando lo mismo, estaremos, básicamente destinados a crear las mismas circunstancias. Entonces, si ya la situación actual en la que estamos no carece de sentido para nosotros, creo que lo ideal es poder construir algo nuevo, ¿no? Justamente determinar ese sentido, no esperar que aparezca de la nada. Entonces, por un lado creo que el hecho de que realmente de encontrar ese sentido es previamente habernos puesto a construirlo. Creo que hay una gran diferencia entre hacer algo y sentir ese algo. Porque hacer algo, la mayor parte de las veces estamos haciendo algo obligados, como dije al principio, pero cuando realmente sentimos esas ganas, esas emociones que realmente el cuerpo nos hace sentir, nos transmite, es diferente. Y ahí es donde literalmente la intuición te va un poco acercando, te va literalmente encaminando a lo que es realmente lo que le va a otorgar un sentido a tu vivir. Pero previamente debemos de indagar, debemos de ser curiosos con la vida, debemos de experimentar cosas nuevas, no quedarnos siempre en el mismo entorno, en las mismas actividades, sino que un poco quería expresar esa idea, ¿no? Aunque claramente hay excepciones, por ejemplo, hay familias que ya desde ya el crecimiento, desde ya la persona cuando es chica,
Hay familias que les inculcan una manera o que se dirija a cierta profesión, a cierto camino o a cierta área, ¿no? O sea, que ya viene de familia. ¿Qué pasa? O sea, aquí hay dos opciones. La primera opción es que realmente esa persona que se vio influenciada a seguir ese camino realmente le apasiona. Y ese es el mejor de las situaciones. Pero está la otra situación que eso que te viste influenciado a hacer realmente no te llene, realmente no te genere emociones. Y es ahí donde se vuelve un poco difícil, ¿no? O sea, discrepar con lo que los demás esperan de mí es muy difícil la situación. Lo que realmente pienso es lo ideal, es que cada uno se dé lugar a descubrirlo. Sí, te vas a ver realmente influenciado en la mayoría de los casos por qué esperan de vos o qué quieren los demás, ¿no? Pero tenemos que sobresalir de todo eso. Tenemos que tener la capacidad de realmente ser quienes determinen nuestro significado de vivir y por ende nuestro sentido de vida absoluto en su totalidad. Creo que lo peor que debe ser, el peor sentimiento realmente que podemos llegar a sentir es ese vacío de ya haber transcurrido muchos años, o sea, básicamente haberlos perdido, o sea, sentir que hemos perdido esos años, ¿no? Dedicándonos a algo que no era lo que queríamos y que lo hicimos por lo que los otros esperaban de nosotros. Vida es una sola, o sea, todos tenemos una vida sola, una oportunidad. Y desperdiciarla en ese sentido por lo que los demás esperan de nosotros es totalmente, me parece absurdo. Pero sí, obviamente es válido, ¿no? O sea, que pueda ocurrir porque, bueno, al final queremos hacer la mayoría de las cosas que hacemos son dirigidas hacia alguien más. Entonces, nuestros cercanos familiares, si esperan algo de nosotros, queremos cumplir con esas expectativas. Entonces, al final, sí entiendo porque justamente a mí me ha pasado, pero realmente discrepo con esa idea. Aquí es donde se pone interesante el tema. Para dar un contexto que simbolice lo que realmente significa otorgarle un sentido a nuestras acciones, a nuestra vida, quiero poner el contexto que impregna Viktor Frankl, el autor y psiquiatra que antes mencioné, en su libro El hombre en busca del sentido. Creo que fueron 4 campos diferentes de concentración en la Segunda Guerra Mundial, en los cuales atendía a los reclusos que estaban en esas condiciones, en esas miserables condiciones de vida. Determinó qué era lo que diferenciaba de un recluso a otro en el otorgarle un significado a su vida aún estando en esas situaciones. Lo que descubrió Frank es que se podría diferenciar 3 fuentes diferentes de sentido para los reclusos que los hacían sostener, o sea, que los hacían querer seguir viviendo. O sea, que hacía que su cuerpo siguiese aguantando esas condiciones. La fuente número 1 es, bueno, la que ya muchos conocemos y experimentamos, es el amor. El amor dirigido hacia algo, dirigido hacia alguien. El amor es realmente un provocador muy fuerte de emociones, que en este caso el ejemplo que él ponía era que los reclusos le daban significado a ese dolor que estaban sintiendo porque tenían la esperanza, tenían la fe de volver a ver a sus seres amados y cercanos para volver a compartir momentos con ellos. También se ponía él mismo como ejemplo al mencionar que lo que lo hacía sostenerse era el amor por su esposa y el amor por su profesión, que en este caso era poder ayudar a estos reclusos. La segunda fuente de sentido que Frank concluyó era una tarea u obra a finalizar. Básicamente algo que nos hayamos propuesto y que por ciertos factores no lo hayamos podido terminar. Eso ya era un motivo bastante influyente en los prisioneros en este caso. Él mencionaba 2 ejemplos que era uno que quería, bueno, terminar su carrera de estudios porque le apasionaba lo que estudiaba, y había otro que simplemente el hecho de querer terminar la colección de libros que tenía
ya era un motivo bastante significante, en este caso, bastante influyente a la hora de poder determinar un significado a su vida y querer seguir con esa expectativa y con esas ganas de salir de esa situación y de seguir viviendo, ¿no? La tercera fuente que Víctor concluyó es un poco conmovedora. Básicamente, encontrarle un sentido al dolor. Dolor que, si lo analizamos, realmente estamos todos expuestos a experimentar dolor a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces la diferencia que Frank pudo realmente ver es que habían prisioneros que le otorgaban un sentido a ese dolor y que él ayudó a uno en particular. Contaba que este prisionero estaba realmente en una situación desgarradora, estaba sufriendo por la muerte de su esposa. Entonces se había visto envuelto, ¿no?, en una situación en la cual todo ese sentido se había desvanecido. Todo lo que le otorgaba sentido, en este caso a esta persona, se había ido con la muerte de su esposa. Y Frank particularmente tuvo una charla con él antes de que hiciera cualquier acto de suicidio o intentase algo así, o bueno, se terminara muriendo por las condiciones en sí, y le preguntó qué hubiese ocurrido si la persona que estuviese sufriendo, que estuviese sintiendo esas emociones que él estaba sintiendo, hubiese sido su esposa. Le dijo que ese era el precio que él debía de pagar para poder evitarle ese dolor desgarrador a su esposa. O sea, el sentido de ese dolor era poder evitárselo a su esposa y que ella en ese momento no estuviese atravesando por esa situación en la que él está. Entonces él pagaba el precio, o sea, lo usaba como un sacrificio, ¿no?, en el cual le terminaba de otorgar un sentido a ese dolor que estaba atravesando. A partir de esto quisiera poder compartir una reflexión de lo que deja un poco todo esto del libro y de este tema tan particular, ¿no?, que quería compartirles. Quienes encuentran un porqué para vivir pueden soportar hasta cualquier cómo. Quienes pierden la fe y esperanza en su futuro se condenan a vivir una vida careciente de sentido alguno. Quienes ya no somos capaces de cambiar una situación que nos ocurre, nos afrontamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos, de cambiar nuestra percepción ante esa situación. Estamos dispuestos a sufrir con la condición de que ese sufrimiento se le pueda otorgar un sentido. La vida no se hace insoportable por las circunstancias que atravesamos. Se hace insoportable cuando esas circunstancias carecen de sentido para nosotros. Finalmente, el sentido de la vida varía en cada persona y en cada momento que estemos atravesando. Es por eso que si hoy en día no le encuentras un sentido o un propósito a tu vida, no tienes por qué abrumarte, no tienes por qué dejar que te genere ansiedad lo que vendrá en un futuro, porque como antes mencioné, debes de comenzar a construirlo. Sí, desafíate, sí, propónete, ¿no?, poder encontrarlo, poder hallarlo, poder experimentar nuevas cosas que te brinden la posibilidad de hallar ese propósito, esa misión de vida que mencionamos en este video. Hasta aquí el final del video. Realmente espero que les sirva como de un tema como reflexión. A mí particularmente me ha gustado mucho. Les recomiendo el libro es muy profundo. O sea, si mencionamos lo que mencionamos realmente acá es bastante superficial, ¿no?, con la enseñanza y reflexión que podemos obtener a partir de ese libro. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo video.